la bienvenida, como cada semana, a su casa, a nuestro querido Víctor Ronquillo. ¿Cómo estás, Vic? Bien, contento de estar aquí, Braulio, con un libro que de alguna manera atiende a una de las frases claves en la gestión política de López Obrador y en su lucha de décadas. Esa frase, ese lema es, pues, por el bien de todos, primero los pobres. No hay duda de que la pobreza y la desigualdad son los problemas más graves de nuestro tiempo y lo han sido desde pues la revolución industrial o desde el siglo XIX. Y este libro, El glamour de los excluidos, de Luis González Carvajal, reflexiona en torno a cómo se construye, por un lado, el estado del bienestar, que esto es fundamental, y por otro lado, cómo el neoliberalismo da respuesta a esta realidad. Una tercera parte tiene que ver con una reflexión filosófica sobre la igualdad. Es una perspectiva cristiana sobre este tema de la igualdad, porque este autor es un autor cristiano, la editorial es una editorial cristiana, pero yo he encontrado pocos, ¿cómo decirlo? Pocos libros que de alguna manera nos presenten esta historia de lo que podemos considerar el estado del bienestar. Es un libro, pues, que con toda la intención hoy presento a ustedes, hoy pues propongo su lectura, porque al final de cuentas hoy tenemos que hablar de este proyecto político que es la Cuarta Transformación. Un proyecto político ya transformado en un amplio movimiento social. Un proyecto político que de alguna manera canaliza todas las acciones, las disidencias, las luchas de décadas y llega a su consumación en un primer momento en el 2018. Pero todo ello a partir de esta idea fundamental y yo diría hasta fundacional: por el bien de todos, primero los pobres. ¿Cómo responde Andrés Manuel López Obrador a esta realidad del neoliberalismo que aniquila lo que podemos considerar los derechos fundamentales de las personas? ¿Cómo responde? Pues responde precisamente con una transformación de fondo que se ha dado a lo largo de estos años y que ya sienta las bases para una transformación económica fundamental. Es muy interesante y es un gran fenómeno, porque al final de cuentas lo que vivimos no se parece a ningún modelo económico y político y social. No es el socialismo, no es el capitalismo, es algo diferente que tiene su fundamento en el liberalismo, que tiene su fundamento en la práctica política de los liberales del siglo XIX, en los postulados de la Revolución Mexicana y en las luchas sociales de las décadas de los años 60. Eso es, y muchas otras cosas más, el humanismo mexicano. Y es muy curiosa la coincidencia de los planteamientos filosóficos de este libro en términos de la igualdad y en términos de esa búsqueda de la construcción de un Estado que privilegie el estado de bienestar. Es interesante, ¿no? Como hoy en la mañana, pues lo primero que dice López Obrador cuando inicia todas sus conferencias, ¿no? Todas las mañaneras, lo primero que dijo fue: ánimo, ¿no? Ánimo. Sí. Y eso es, me parece que otra lección política, ¿no? Ese ánimo. Y luego después habló precisamente de esos logros económicos. ¿Y por dónde comenzó? Precisamente hablando de este, ¿cómo llamarlo? No es un lema, es en 2 líneas o 3 el postulado político de Andrés Manuel López Obrador, Braulio, ¿no? Es su tesis fundamental, sí, del movimiento de lo que él denominó el humanismo, sí, mexicano. Y ahorita estaba de chismoso acá en el índice del libro que nos traes, y en el capítulo 5 dice: los últimos deben ser los primeros, que podría ser bien una paráfrasis de este lema también, por el bien de todos, primero los pobres. Hay muchas similitudes, me parece, también en el pensamiento religioso, que pues también podría vincularse a la teología de la liberación. Más que religioso, es ese pensamiento cristiano, claro, ¿no? Que es ese pensamiento que además no solamente es un pensamiento cristiano, sino coincide con diferentes propuestas de esta
no de la religiosidad y de las religiones, más que nada de las religiones, pero esas religiones que abordan por el bien de los demás, ¿no? Claro. Y que tienen fundamento en una enseñanza clave, que es ama al prójimo como a ti mismo. Pero, mira, vamos por ejemplo al tema que a mí me interesa mucho, el cómo se logra, o sea, este estado de bienestar. Surge esta idea, este concepto, se da después de la Segunda Guerra Mundial por razones obvias, ¿no? Hay que construir un proyecto político que garantice la vida digna de las personas. ¿En qué sentido? Y en el sentido de la educación, en el sentido de lo que podemos considerar la garantía de los derechos básicos para la sobrevivencia, ¿no? Y a ello hay que agregarle otros elementos que son muy importantes y que tienen que ver con lo que ha ocurrido en este país en los últimos años. La garantía y el derecho al trabajo. No es casual que tengamos un alto índice de personas ocupadas en el Seguro Social. En fin, pues esa es la propuesta de hoy. Excelente, pues muy buena propuesta como todas las semanas. Muchas gracias. Nos vemos por acá. Ahí estamos, nos vemos la semana entrante.